Y vámonos a otro tema que también se ha comenzado ya a compartir en redes sociales y que ha cobrado pues muchos comentarios por parte de la gente que ha compartido el video o una reacción por algo tan importante que es el tema de las 40 horas laborales. El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a causar indignación por unas declaraciones que emitió en una transmisión que realiza primero en su canal o su cuenta de TikTok sobre un tema sensible para una gran parte de la población mexicana, que es la jornada laboral. El senador afirmó que esta reducción de 48 a 40 horas semanales solo se logrará cuando los trabajadores tengan su propio sindicato, partido político, y desdeñó el movimiento que pide este cambio legal, indicando que primero pidan aumento de salario en sus trabajos. La reforma para reducir esta jornada laboral a 40 horas fue promovida en el Congreso, principalmente por la entonces diputada Susana Prieto en la legislatura pasada. En ese momento, la exlegisladora renunció a la bancada de Morena cuando no encontró el apoyo para esta iniciativa. Vamos a ver primero qué fue lo que dijo en esta transmisión que realizó en su cuenta de TikTok y regresamos. Las 40 horas laborales para cuando no, cuando hagas un sindicato y logres que cuando esté en la ley no te pasen encima y no respeten que la ley dice que trabajes 40 horas, porque ya lo podemos poner en la ley que si tú sigues de agachón esperando que alguien haga las cosas por ti, seguirás trabajando más de 40 horas. Se tenía que decir y se dijo. Pero, pues, claro que hubo muchísimas críticas a este comentario de Gerardo Fernández Noroña y ya él lo retoma después en su cuenta de YouTube, en donde intenta explicar a qué se refería con esta expresión de cuando hagan su sindicato, hablamos. Vamos a escuchar. No se atreven algunos. ¿Cuándo a las 40 horas? ¿Cuándo a las 40 horas? Pero no se atreven a pedir un frito aumento de salario porque temen que los corran. Son muy valientes aquí en las redes, pero para cosas con sustancia a más de uno no le da el corazón. Pues hay que empujar. Hoy hice una transmisión. Estuvo dando guerra, Emiliano. Hice una transmisión como de 20 minutos en TikTok, convenciéndome que era importante que lo hiciera y era importante que lo hiciera. Y la hice. ¿Cuándo las 40 horas? Hay gente que no quiere hacer una reflexión de que no basta que pongas las cosas en la ley. Dicho de otra manera, la ley hace la realidad. Nos enseñaron en la universidad. Es una conclusión que requiere de mucho análisis, pero en esencia es que el marco legal es resultado de la situación existente en un momento dado en la lucha entre las clases sociales. El estado de cosas que se materializa ahí. Cuando hay movimientos obreros muy poderosos, pues avanzan los derechos laborales. Cuando hay un movimiento popular ascendente o revolucionario, avanzan. Se materializa esa fuerza que está ejerciéndose en ese momento. Pero no es de acá hacia abajo. En Venezuela lo intentaron, yo creo que en Ecuador también. Y ya vimos lo que han batallado en un caso y lo difícil, la salto para atrás terrible que hay en el caso de Ecuador. Fernando Reyes, quise armar un grupo para echar pues cuantos y me madrean. Pues sí, que ese trabajo es de los representantes legisladores. Sí, ¿quién dice que es de los representantes legisladores? Y después, cuando quede en la ley por los representantes legisladores, entonces cuando exijas te van a volver a madrear. Pues es como la ley que ya existe y que siguen cambiando el uso de suelo. Exacto. Pero además no está mal Pedro Santos, que dice, mi hijo igual insiste en los 40 horas. Sí, me parece muy bien. Ni siquiera pueden pedir un aumento de salario. Ni siquiera pueden lograr que les paguen las horas extras, que ya dice en la ley que les tienen que pagar las horas extras. Ni siquiera pueden lograr que los pongan
en la cotización del Seguro Social del salario que están recibiendo. A veces ni siquiera pueden lograr que los respeten como personas. Y ya está en la ley que no debe haber discriminación. Y finalmente acabaremos haciéndolo de las 40 horas. Y acabará siendo agua de borrajas en la medida que la gente no las haga valer. Ahí tenemos una gran punto débil, que es la falta de organizaciones sociales que estén luchando por los derechos de nuestro pueblo. No de quien esté pidiendo, y ahora hagan esto, y ahora hagan lo otro, y ahora hagan esto más, y ahora hagan esto. Sino que ejerzan. Bueno, pues esos son los comentarios de Noroña en relación a todo lo que ya se había generado después de que dice, bueno, ustedes júntense y ya pidan también respeto para que los traten bien en su trabajo, porque la ley siempre termina siendo ley muerta. Entonces, ¿por qué no desde ahí? Lo comentábamos hace un momento Dani y yo. ¿Por qué no desde ahí se ponen castigos? No desde la ley justamente se vigila que sí se cumplan al pie del cañón estas legislaciones que se están dejando y estos cambios reformativos a favor siempre del trabajador, pero pareciera que de este lado siempre tiene que venir todo ese impulso, toda esa revolución para que cambien las cosas y además nosotros mismos vigilar que nos traten bien, nosotros mismos vigilar que sí se cumpla o que me den en el caso de las sillas, también en esta ley que decíamos, bueno, vamos a ver si sí la están acatando o no, que te dé una silla a la persona que te está empleando. Sí, híjole, coincido con varios de los que nos están comentando aquí en el chat de que Noroña tiene como de repente esos tropezones. Pero, a ver, si estás tocando un tema que es una realidad, de cómo hay veces que se pueden aprobar leyes muy buenas, pero que terminan siendo letra muerta, pues entonces haces algo para que ya no ocurra eso, ¿no? Por ejemplo, pues pones sanciones fuertes y claras para quien no cumpla con una ley que estás aprobando, ¿no? O sea, porque no significa que pues es que así son las cosas y ni modo, nos tenemos que acoplar. No solamente está en manos del trabajador, también está en manos de los funcionarios y de los congresistas, ¿no? O sea, el trabajador pues necesita primero una ley que lo respalde. Segundo, entidades de gobierno en las que pueda ir a quejarse y ser escuchado. Por ejemplo, hay las juntas de conciliación y arbitraje que son una mafia de la que poco se habla. Hoy la propia Secretaría del Trabajo tendría que estar muy activa en eso para recibir las quejas. Porque más que apoyarte, muchas veces parece que te están poniendo más y más obstáculos para que no termines denunciando a la persona que te está acosando laboralmente o que te está quitando tus derechos como trabajador, ¿no? O sea, pareciera que en lugar de ayudarte y acompañarte en ese proceso, lo que hacen es entorpecer el proceso, que tú termines desistiendo y digas, ay, ya, para que es un gorroso, no va a servir de nada, le van a dar la razón al patrón, entonces ya para qué me quejo. Entonces necesitamos una ley aprobada. Necesitamos, segundo, oficinas de gobierno, oficinas de la Secretaría del Trabajo eficientes, eficaces, que escuchen. Y tercero, necesitamos congresistas que también le incluyan a la ley sanciones para quien no cumpla, ¿no? Para que todo sea un círculo virtuoso y todo funcione. Pero sí creo que de entrada decir, primero organízate tú porque tú tienes la culpa o tú no o tú exiges y tú al final no vas a saber ni cómo hacerle, no creo que sea muy, muy atinado. Entonces, o sea, pues tiene el poder de hacer algo mejor con una ley que la gente está exigiendo, que la clase trabajadora con toda razón está insistiendo en redes sociales, pregunta sobre qué pasó con la ley de las 40 horas. Pues si sabes que la gente la está exigiendo, pues haces una ley que esté completa, que esté fuerte, que esté para cumplirse, no con ya poco optimismo que tenía Noroña de, pues no la van a cumplir. Pues no, pues trabajas para que sea lo contrario. Además, pues se supone que viene del Partido del Trabajo, ¿no? O sea, con más razón tiene que apostarle a más, por más que el entorno sea negativo, pues tu apuesta tiene que ser
del doble, ¿no? Sí, es un discurso también de nunca acabar, ¿no? Y una discusión también de estar echándole la culpa al otro y no asumir nuestras propias responsabilidades. Si a ti como legislador, en este caso, en la posición que tiene en este momento Gerardo Fernández Noroña es impulsar también estas iniciativas, ver de qué manera se pueden establecer en la ley, pues ese es el trabajo también que se tiene que hacer. Ya después vendrán también las demás responsabilidades de cada uno de nosotros y sí, o sea, entender que también es un trabajo de este lado por exigir que se cumplan nuestros derechos, por si ya tenemos una ley, que ahora sí vengan estos mecanismos también de apoyo para que veamos que si levantamos la voz en dado caso de estar sufriendo violencia laboral, no vayamos a ser ignorados, al contrario, que sí haya una respuesta y que justo ese silencio no se termine ahí el tema porque no hay un apoyo de las instituciones que deberían de estar respaldando, ¿no? Entonces, creo que sí es un tema también de estar teniendo cada uno la responsabilidad y saber el lugar que estamos ocupando. En este caso, si se le pregunta, que muy probablemente va a seguir así, se le va a seguir preguntando a él y a muchos legisladores más. Hasta a nosotras nos preguntan. Así, ¿qué pasó con la ley de las 40 horas? Pues aquí seguimos dándole también seguimiento a qué es lo que va a pasar. Ya les habíamos informado que vienen más foros, vienen más parlamentos abiertos, otra vez escuchar a los empresarios, escuchar a los patrones y a partir de eso crear otra iniciativa y ver de qué forma ahí se acopla, ¿no? Pero lo que termina diciendo Noroña es, sí, la vamos a pasar. Pues que se vea que sí la van a pasar. Sí, y otro tema, ya incluso viene el 1 de mayo, cierro con esto. Sí, creo que es necesario empezar a recuperar esa figura que nos arrebató el PRI, que nos arrebataron los corruptos, que es la de los sindicatos, ¿no? O sea, porque ahorita y desde hace algunos años un sindicato es sinónimo de corrupción, de privilegios para unos cuantos, de acuerdos con partidos políticos, cuando el origen de los sindicatos es la organización y la protección de los trabajadores para los trabajadores. Entonces, digo, la ley que se aprobó hace algunos años sobre pues libertad sindical no se ha visto materializada, se aprobó, no ha funcionado, sí, no ha cambiado ningún líder de los sindicatos grandes, ahí siguen intocables, pero o sea, creo que en algún momento sí se va a tener o vamos a tener que empezar a recuperar esa figura que totalmente está arrebatada y cooptada para empezar a modificar esa idea que se tiene de los sindicatos porque son figuras sumamente necesarias. Esto a propósito de lo que decía Noroña. Así es. Pero bueno, ahí está este tema, las declaraciones y sí, qué fue lo que explicó posteriormente Gerardo Fernández Noroña y darle el panorama completo sobre este tema.